Lobesia botrana, la polilla de la vid. Bueno, como ustedes saben, Lobesia botrana es un tortrícido, o sea, es un lepidóptero de la familia de los tortrícidos, y es este pequeño ejemplar que ven acá. Ese es el adulto, es una polilla, ¿no? Bueno, para hablar un poco de lo que es el origen de Lobesia botrana. Lobesia botrana tiene origen, se cree que en Italia, donde en 1775 aproximadamente se empezó a ver que generaba ciertos daños y ciertos perjuicios sobre la vid en la cuenca del Mediterráneo. Posteriormente la plaga se ha extendido, llegó a Francia y no fue sino hasta el 2008 cuando la plaga llegó a Estados Unidos. Cuando la plaga llegó a Estados Unidos, encendió un poco las alarmas por el tema del comercio que tiene con Chile, bueno, algunas cuestiones relacionadas a eso. Y en el 2009 la plaga llegó a Chile. No pasó ni un año que en febrero del 2010, en la localidad de Maipú, en Mendoza, se detectó el primer ejemplar de Lobesia. Hay muchas teorías relacionadas a cómo llegó Lobesia hasta ese lugar. Se cree que es por el tema del traslado de la maquinaria relacionada con la cosecha y con la poda, pero eso marcó un antes y un después en lo que es la viticultura. ¿Alguien quiere hablar? Escucho un micrófono prendido. Bueno. Básicamente, el tema se relaciona un poco con la general indica que la vid, en lo que es toda la región cuyana, siempre ha sido un cultivo que ha gozado de buena sanidad, ¿sí? En el 2000 empezaron a haber algunas apariciones, empezó a ver cómo sistemáticamente aumentaban las poblaciones de Planococcus ficus, la cochinilla harinosa, pero en el 2010 se puso un poco más fea la cosa, por así decirlo, porque, bueno, se dio el primer ingreso de Lobesia a Mendoza. Eso encendió múltiples alarmas en múltiples organismos nacionales, entre ellos el SENASA. Y a nivel provincial, el ISCAMEN en Mendoza, y a nivel provincial acá en San Juan, bueno, la Dirección de Sanidad Vegetal. Entonces, ¿por qué reviste tanta importancia la Lobesia? Básicamente porque es una plaga de importancia cuarentenaria. Entonces, justamente como yo les decía, se encuentra bajo control oficial. Un poco para recordarles que lo que es una plaga cuarentenaria, es una plaga de importancia económica para el área, puede no estar presente, pero en el caso de estarlo, que es el nuestro, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Entonces, cuando se da todo esto que yo les venía contando, de que se produce la primera captura, se generan algunas resoluciones, entre ellas esta que ven acá, que es la 729/2010, que de alguna u otra forma promulga el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana, ¿sí? Que muchas de las cuestiones que vamos a ver ahora están relacionadas con esta resolución. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Evitar la dispersión de la plaga. Entonces, la fruta solo puede egresar del área, o sea, esta resolución cita algunas cuestiones a tener en cuenta y que se deben cumplir de manera obligatoria. Entre ellas esta, fruta solo puede egresar del área reglamentada en forma de mosto, la fruta para consumo en fresco y pasada uva puede egresar del área reglamentada con la aplicación del tratamiento, que es el famoso bromurado, que ustedes lo han visto. El material de propagación de vid debe hacerse con autorización emitida por SENASA, y la maquinaria cosechadoras de vid, las mismas deben inscribirse en el Registro Nacional de Máquinas Cosechadoras de Vid del SENASA. Bueno, pasando un poco cómo nosotros nos damos cuenta a campo que tenemos incidencia de esta plaga. Primero que nada, ya vamos a ver algunas fotitos, ¿no? Pero lo que ustedes van a encontrar son flores unidas por hilos sedosos, pupas en hojas y bajo la corteza, eso es fundamental, y podredumbre en los racimos. Para hablar de lo que es el ciclo biológico de Lobesia botrana, es una especie polivoltina. Esto quiere decir que tiene 3 a 4 generaciones. Los huevos, colocados en forma aislada, en grupo 2 o 3, se denominan huevos cabeza negra.
cada hembra, cada ejemplar de Lobesia botrana pone alrededor de entre 60 a 100 huevos, perdón, generando al final de la temporada aproximadamente 250.000 ejemplares, un número no menor. Bueno, la larva pasa por 5 estadios larvales y la pupa está envuelta en un capullo blanquecino. El tamaño varía con el sexo, en la hembra de 5 a 9 milímetros y en el macho de 4 a 7. No existe Profe. dimorfismo sexual, que es un poco lo que puede ocurrir con otras plagas, ¿no? Bueno, acá, Profe, sí, ¿puede ser que otro signo de Lobesia botrana sea también la masa de fecas envueltas en la seda? sí, sí, es factible, es factible. Igual de todas maneras, a ver, hay muchos lepidópteros y a veces se suele confundir. Hay que ir a lo que es el reconocimiento mediante lupa, que se basa un poco en el pronoto, el peine anal, hay muchas cuestiones relacionadas ahí. O sea, no hay que hacerse la cabeza de que si nosotros vemos algo inmediatamente es Lobesia botrana, ¿sí? Un poco primero eso. Y segundo, ¿por qué te digo esto? A veces, o la general indica que las larvas de Lobesia ingresan a las vallas, ¿sí? Entonces, las fecas van a quedar adentro de la valla. Por eso habría que verlo bien, bien, bien. Pero el síntoma típico que vos vas a ver es, de alguna u otra manera, la destrucción de las vallas. Ya vamos a ver algunas fotitos, pero para que más o menos vayamos entrando en tema, es eso, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profe. Bien, bueno, entonces esta placa lo que intenta explicar más o menos es de alguna u otra manera cómo es el ciclo de Lobesia. Básicamente, el adulto es una mariposa que deposita entre 50 y 80 huevos en primavera, que era lo que hablábamos recién, envergadura alar de 10 a 13 milímetros y el cuerpo del insecto es de 6 milímetros. Bueno, los huevos, que son los huevos cabeza negra que veíamos recién, tienen un color amarillo y luego se vuelven translúcidos. Estoy empezando de derecha a izquierda para que se ubiquen. 7 días después, bueno, tenemos las larvas, que son estas que se ven acá, que dependiendo de la generación que hablemos es que van a atacar. En este caso sería la generación 2 porque se encuentra atacando la valla, 2 o 3. Posteriormente pasa 5 estadios larvales, que eso puede fluctuar entre 20, 28 días, 31 días, depende de las condiciones. Hay estudios que se han realizado en Mendoza donde indican que con una temperatura de entre 30 grados, 31 grados, más o menos el ciclo dura 31 días. Es importante tener en cuenta que esta plaga también, la luz, de alguna u otra manera, el fotoperiodo le genera ciertas variaciones en el ciclo. Bueno, luego de transcurrido los 5 estadios larvales, se descuelgan por medio de un hilo, que es esto que vemos acá, por ahí lo que nombraba el compañero, y después de 12 a 14 días después se producen las pupas, y ahí tenemos cumplida la primera generación, ¿no? O una generación. Acá vemos las etapas de crecimiento de Lobesia. Es importante tener en cuenta que pasa el invierno como pupa en estado de diapausa. Eso quiere decir que de alguna u otra manera tiene un periodo, esa pupa está bajo un periodo de letargo, de dormancia, que es similar a una hibernación. Bueno, transcurrido eso, se produce la salida del pasaje invernal, los primeros adultos, que son los primeros vuelos, muy importantes para el seguimiento de la plaga. Y luego cíclicamente se va a producir lo que veíamos recién. Bueno, ¿qué característica importante tienen los adultos? Y como buenos tortrícidos, muestran máxima actividad durante el crepúsculo, se producen acoplamientos, puestas y la alimentación. Todo en un intervalo de lo que es entre las 5 y las 7 de la tarde, y también hay un pequeño pico en la mañana temprano, en el preamanecer, digamos. Bueno, las hembras inician la postura sobre las brácteas y los botones florales. Eso sería luego del pasaje invernal, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante el tema de los daños de Lobesia? Primero que nada vamos a encontrar los daños directos, que provoca pérdidas en los volúmenes de producción por planta, afectando además la calidad de la fruta, tanto la uva de fresco como vinificación.
Ahí está lo que yo les contaba. La primera generación ataca las inflorescencias, la segunda las bayas verdes, la tercera o cuarta las bayas en invero y en maduración. En Mendoza se ha comprobado que cumple 4 generaciones. En San Juan son al menos 4. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, los daños indirectos favorece el ataque de diversos hongos patógenos que provocan la podredumbre del racimo, como por ejemplo Botrytis cinerea. Imagínense ustedes una valla rota de alguna u otra forma, que tiene un alto contenido de azúcares. Imagínense, los hongos vienen ahí nomás. Bueno, la plaga cuarentenaria. Al ser una plaga cuarentenaria, la Lobesia botrana produce lo que son restricciones y hasta cierre de algunos mercados, incluso regulaciones y barreras paralancerarias y exigencia de tratamientos cuarentenarios, un poco lo que hablábamos del bromurado. Bueno, el impacto causado por la plaga genera una disminución en la producción debido a la destrucción de los racimos, pérdida de la calidad tanto de la uva de mesa como en variedades de vinificar, producto de las heridas causadas en los granos, es los que pueden favorecer las podredumbres. En uvas para vinificar, los residuos dejados por los hongos causan alteraciones en las propiedades organolépticas del vino y perjuicios económicos debido a la aplicación de barreras fitosanitarias impuestas en los importadores de estos productos. Son las barreras paralancelarias que yo les decía. Bueno, acá tenemos algunas de las fotitos que les contaba. Bueno, este es el daño típico que se ve. No sé si por ahí están viendo el cursor del mouse. ¿Qué pasa? Al entrar la larva a las bayas, se empiezan a generar esas sedosidades. Esas sedosidades, de alguna u otra forma, la larva va de una baya a otra. Entonces, se genera una masa de seda en el interior del racimo, sobre todo si son racimos bien compactos. Y cuando uno abre los racimos se encuentra con una pudrición tremenda, porque la baya, al ir de un granito a otro, de una baya a la otra, el hongo va colonizando todas las heridas. Entonces es una pudrición terrible de botritis. Botritis, penicillium, aspergillus, tenés de todos los hongos habidos y por haber. Bueno, acá se ve un poco el pasaje a pupa. Profe, ¿Sí? ¿ese sería una podredumbre ácida? En realidad, la podredumbre es generalizada, o sea, no es que tenés un solo agente causal. Puedes tener botritis, que es la podredumbre gris, puedes tener podredumbre ácida, que es producto de algunas bacterias y algunos hongos. O sea, tenés muchos agentes causales. Es como los hongos son saprófitos, digamos, se consumen entre ellos y a su vez consumen el medio en el que se encuentren, ¿no? Ah, bien. O sea, no es que se eche un estudio de qué es lo que viene posteriormente al ataque de Lobesia, pero en la general es botritis y un poco aspergillus. Serían los que por ahí se pueden identificar a simple vista. Gracias. Bueno, acá se ve una larvita saliendo de la valla, que es generando el daño, más bien limpia. En la realidad no se ve así, es una masa de hongos y seda. Bueno, un poco volviendo al tema de las resoluciones, hay una red de monitoreo oficial en todas las áreas productoras, 8.000 trampas distribuidas en todas las áreas productoras del país, en San Juan alrededor de 3.000. Esas trampas las releva la Dirección de Sanidad Vegetal con lo que va obteniendo datos. Esos datos y lecturas de las trampas proporcionan información para generar y delimitar el área bajo cuarentena y aquellas bajo plan de contingencia. Bueno, el objetivo es controlar la plaga en áreas donde se encuentra presente, disminuyendo su población, daño y evitando la dispersión de la plaga. La Dirección de Sanidad Vegetal, a medida que va haciendo la recolección de los pisos de las trampas, que son estas que ustedes ven acá, son las tipo delta, así se vería un piso con Lobesia, va generando una curva. Esa curva que va generando es la que de alguna u otra manera va a determinar las alertas, que son estas que vemos acá. Yo acá abajo les he puesto las alertas que hubieron el año pasado para que más o menos los tomemos como ejemplo. Y cíclicamente vamos a ver esto que ustedes tienen acá. A medida que se van haciendo los relevamientos de las bases de las trampas, se van generando estas curvas. Entonces,
En la medida que nosotros vemos cómo aumentan las capturas, se van a dar sucesivamente las tres generaciones. Entonces, la primera generación, que es la de pasaje invernal, la que estábamos charlando recién, de la larva, de la pupa de pausante, perdón, de alguna u otra manera genera todas estas, las primeras poblaciones, y en ese momento la Dirección de Sanidad Vegetal, a través del SENASA, genera la primera alerta. Entonces, esta que nosotros vemos acá abajo. La primera alerta transcurrió entre el 5 de octubre y el 31 de octubre. Ahí se debían hacer las primeras aplicaciones con químicos. Ya vamos a ver las estrategias de control, pero básicamente van por ahí. Entonces, posteriormente se ve cómo cae la curva, y esa caída de la curva tiene que ver con el pasaje hacia la siguiente generación. Posteriormente se vuelve a ver cómo incrementa de nuevo y se emite la segunda alerta, que en el caso del año pasado fue entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre, para realizar las aplicaciones. Y luego la tercera alerta. Es importante tener en cuenta acá que fíjense cómo fluctúa la población. Esto sería la cantidad de individuos, esta curva, ¿no es cierto? Fíjense, cuando nosotros tenemos una población controlada, cómo de alguna forma amesetamos la curva, y por otro lado, si no la controlamos, que sería el caso de parrales abandonados y donde no se hacen controles, vemos cómo el pico es cada vez más grande. Hay una cuestión, y es que los insectos no regulan su temperatura corporal. Entonces, a veces se ven pequeñas variaciones en las curvas, o sea, no es tan perfecto, no es tan una campana de Gauss como vemos acá, sino se generan pequeñas fluctuaciones que tienen que ver con las condiciones predisponentes sobre la primavera y el verano en lo que respecta a temperatura, ¿sí? Si nosotros tenemos días más fríos, como que se empieza como medio a mesetar la curva, y si teníamos días más cálidos, como que se achata un poquito, se acelera. Más o menos estas son las fechas estimativas de la primera generación, la segunda y la tercera y la cuarta. Bueno, momentos de control. Se enfocan a la segunda generación del insecto. Esto es debido en parte al prolongado periodo de emergencia de la primera generación y a la posibilidad de reinfectación desde viñedos infestados no tratados. Los tratamientos a la primera generación son recomendados si las poblaciones son altas, y los tratamientos son menos efectivos luego del cierre de racimo. Eso es muy importante. Cuando se detectan racimos infestados, estos deberían ser cosechados y destruidos. Bueno, acá viene un poquito el tema de los momentos oportunos de control. Instalada la larva, se protege con una envoltura sedosa, perfora los botones florales y se alimenta de los primordios estaminales y del gineceo. Esto sería la primera generación, un poco lo que contaba recién. Concluido los 5 estadios larvales, forma la pupa fuera de la inflorescencia, preferentemente las hojas. La segunda generación, las hembras ovipositan en las bayas verdes, en las zonas más sombreadas de los racimos o en el punto de contacto de dos bayas. Ahí un poco también lo que yo les decía, que va la larva de baya a baya. Y la tercera generación, la postura se realiza sobre las bayas en envero o en maduración. El comportamiento es similar a los ciclos anteriores, pero las larvas inician su proceso de empupamiento bajo la corteza, en los tutores o palos de sostén, pero no en las partes verdes de la planta. Entonces, acá vemos los daños de la primera generación. No sé si más o menos ustedes conocen lo que es la anatomía de la flor de la vid, pero bueno, esto que ustedes ven acá verde se denomina caliptra, ¿sí? Eso se desprende cuando se produce la floración y quedan expuestos el gineceo y el androceo. La larva de lobesia lo que hace es perforar esa caliptra y consumir todo lo que es el androceo. Ahí se ve la larva y acá se ve el orificio que han causado en la caliptra. Bueno, los daños de la segunda generación, que están destinados o van a las bayas verdes. Esta foto la he tomado yo. Ahí se ve un poco lo que comentaba recién del tema de los hongos. Ahí se ve el orificio de ingreso y cómo va colonizando, en este caso es Aspergillus, el hongo, sobre la misma herida de la baya. Eso sería un daño inicial, porque posteriormente es como les decía, una masa de hongos en el interior del racimo. Por afuera se ve perfecto, pero vos abrís el racimo y se encuentran con una pudrición terrible. Bueno, y este es los daños de la tercera generación.
sobre las bayas en envero, ya directamente que están a punto de cosecharse, ahí se puede ver cómo generan daño las mismas larvitas. Bueno, factores ambientales. Las temperaturas primaverales y estivales elevadas aceleran los procesos y es posible que se inicie otra generación. Por eso se cree que en San Juan son al menos 4 generaciones. Otros factores que afectan el desarrollo de esta plaga son el fotoperiodo, que provoca la entrada en diapausa, el viento y la lluvia afectan negativamente los vuelos. Los vuelos crepusculares, esos que hablábamos recién, que tienen que ver con la copulación. Bueno, la condensación de agua de rocío sobre el follaje representa una fuente de agua líquida para los adultos. Bueno, las formas de dispersión, el movimiento de fruta fresca, uva sin fumigar, fuera del área controlada, y por movimiento maquinaria usada, sin lavar ni desinfectar, fuera del área controlada. Esto es un poco cómo entró la Lobesia a Argentina desde Chile. Y después, la otra forma de dispersión es por residuos de las áreas de las tareas de poda, restos de fruta que queden en la planta, cajones, bins u otro elemento que se utilice en la cosecha y no se laven adecuadamente. Bueno, pasando un poquito a lo que es el manejo de la plaga. Hay múltiples tipos de control. Vamos a ver el control cultural, el químico, el biológico con enemigos naturales, etológico, semioquímico y control con bioinsecticidas. Estos que ven acá son los productos registrados para el uso de la Lobesia, ¿sí? En su momento, en el 2010, cuando aparece la plaga, como les había contado, no habían muchos productos para la utilización para insecticidas, en vid. Entonces hubo que generar una resolución para poder registrar de manera inmediata algunos productos para utilizarlos sobre la Lobesia. Eso ha ido evolucionando con el tiempo y se han eliminado algunos productos muy nocivos, como por ejemplo organofosforados y carbamatos. Y bueno, esta lista es la que está vigente al día de la fecha. Entonces tenemos el Proclaim Forte, que es benzoato de mamectina, el Lavaunt, que es indoxacarb, el Intrepid, que es metoxifenocide, el Delegate, que es spinetoram, el Coragen, que es clorantraniliprole, y después tenemos una serie de productos que son, por ejemplo, el nitrurfrutagen, que es básicamente Bacillus thuringiensis variedades Hawaii. Fundamentalmente es el Bacillus thuringiensis que mejor funciona para el control de Lobesia botrana. Y después tenemos Dipel y Bactur, que son Bacillus thuringiensis, pero de la variedad Kustaki, que se utilizan para el control de lepidópteros en general. Después tenemos lo que son las feromonas. En lo que son las feromonas tenemos básicamente de 3 empresas. El RAC2 Ultra, que es de BASF. Después tenemos el Puffer, el Checkmate y el Biolure. Y si no, el Isonet. Básicamente, las feromonas son para el control semioquímico ese que veíamos recién. Ya lo vamos a tocar puntualmente, pero es de alguna u otra forma el control con feromonas, que son las feromonas que de alguna u otra manera producen las hembras, ¿no? Y después tenemos un registro que es el RENAP 100, que es un repelente, es un extracto de ajo, que tiene un contenido mínimo de alicina de 1 miligramo. Este producto se debería utilizar para uso complementario de los otros insecticidas, ¿no? Bueno, pasando un poco a lo que tiene que ver con el control con feromonas o semioquímico. Básicamente es lo que se conoce como la técnica de confunción sexual. La técnica de confunción sexual para el control es una estrategia de control eficaz, reduce el uso de insecticidas y cumple con el sistema de gestión integrada de plagas. Según las características de la zona, se necesitan entre 350 difusores a 500 difusores. Se recomienda siempre la utilización de aproximadamente 400. Esos difusores van de alguna u otra manera, que son los que veíamos recién, van produciendo lo que son el tema de las feromonas, las liberan por volatilización, pues se encuentran en estado líquido dentro del rack, por ejemplo, y a temperatura ambiente se volatilizan, y bueno, van generando esas feromonas, las van liberando,
en un transcurso de 180 días, que es el tiempo que nosotros necesitamos que estén disponibles. Bueno, los difusores deben colocarse antes del inicio de floración y del primer vuelo de la plaga. Esto sería antes de la brotación de las variedades más tempranas. Estamos hablando aproximadamente de septiembre. Aumentar la cantidad de difusores por hectárea no implica un mejor control, solamente acarrea un aumento de los costos, y colocar menos difusores de los recomendados por hectárea baja notablemente la efectividad de la técnica del control. Esto sería la técnica de la confusión sexual. Básicamente es saturar el ambiente con la feromona femenina, de manera tal de evitar la copulación entre el macho y la hembra. A su vez, también se utilizan feromonas para lo que es el monitoreo, que son las feromonas las que se colocan en las trampas delta, esas que les mostraba yo recién, que atraen los machos y se depositan ahí sobre el piso engomado. Pero la técnica de confusión sexual es eso, saturar el ambiente con la feromona. Acá las vemos. Esta es la distribuida por BASF. De hecho, el que ha caminado un parral se las debe haber encontrado. Esta es la distribuida por Agroroca, y anteriormente se utilizaba esta, ha caído un poco en desuso, básicamente por la efectividad de estas dos y por una cuestión de disponibilidad. Bueno, en el caso de viñedos muy afectados, se recomienda el uso de feromonas en combinación con productos químicos. Esto, chicos, es muy importante. Nosotros vamos a tener diferentes presiones de plaga en función del manejo que nosotros hagamos año a año. Entonces, si nosotros la temporada anterior tuvimos una alta presión de plaga, tuvimos más del 5% de los frutos picados, la técnica de confusión sexual no va a ser suficiente para poder llevar adelante un control. Vamos a tener que combinar múltiples estrategias, es decir, la técnica de confusión sexual con la aplicación de insecticidas, un poco aprovechando y siempre teniendo en cuenta las alertas del SENASA para llevar adelante las aplicaciones y la residualidad de los productos. Bueno, la Dirección de Sanidad Vegetal en una primera etapa hace la detección, en una segunda etapa el control y la erradicación, y hace lo que es la entrega de los productos. Entonces los productores van y se inscriben en julio-agosto, y en septiembre-diciembre se produce la entrega de productos, feromonas e insecticidas registrados. A su vez también se encarga de dar capacitaciones y charlas respecto a todo lo que tiene que ver con lobesia, y hace una prestación de pulverizadoras para hacer eficiente la aplicación. Los principales problemas con los que se encuentra la Dirección de Sanidad es las fincas abandonadas, bueno, y el traslado de la uva cosechada, que generalmente lo que se hace es trasladar la uva San Juan Mendoza, por ejemplo, con carpa abierta. Entonces todo, a medida que se va moviendo el camión, va dispersando la plaga por toda la ruta. Bueno, entonces, a partir de cada detección, se determina un área de contingencia que comprende una superficie de 1 kilómetro de radio, donde se incentifican la densidad de trampeo, o sea, se colocan más trampas para conocer cómo es la distribución. Esas trampas no se revisan cada una semana, sino cada 48 horas hasta finalizar las contingencias, en el caso de no registrarse nuevas caídas. Bueno, SENASA, la temporada pasada, realizó cerca de 13.000 capturas. Eso determina departamentos en cuarentena. Nosotros más o menos, para que ustedes se den una idea, hasta el 2018, 2019, el 86-87% de las capturas que se llevaban adelante eran en los departamentos del sur, fundamentalmente 25 de Mayo y Sarmiento. Bueno, métodos indirectos de control de plaga, de control que pueden incidir negativamente en la plaga. Estos son los controles culturales: poda y conducción, aireación y microclima, descartar y destruir la fruta remanente después de la cosecha dentro del mismo periodo, al podar destruir los remanentes de poda dentro de la misma finca, y tener en cuenta los hospedadores alternativos. Hay muchos hospedadores alternativos citados, sin embargo en Argentina solamente se le ha visto sobre vid. En Chile, por ejemplo, cuando se emiten las alertas, también se emiten alertas para lo que son arándanos y para lo que son ciruelos, porque también se ha convertido en una plaga muy importante para esos frutales.
Bueno, las bodegas, por su parte, deben proceder a la destrucción de escobajos y orujos y otros subproductos obtenidos del proceso industrial, y los envases deben retirarse libres de restos vegetales. Y como yo les comentaba recién, deben circular los camiones desde la finca a la bodega con la carga cubierta. Estos son algunos de los insectos que se encargan de lo que es el control biológico. En la zona, nosotros tenemos presente a Trichogramma. Bueno, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. En mi caso, por ahora no, profe. No, por ahora no, profe. Bueno. Ok, muy bien, Gonza, buenísimo. Yo no vamos a hacer recreo porque les tengo que dar, me tengo que ir en un ratito, chicos, y prefiero darles ya de corrido, ¿ah?